Buenas hermanos, ¿cómo andan? Por las dudas, no voy a hablar de Steve Lawson solamente. Nada, voy a hablar de un creyente en general, un creyente cualquiera. ¿Cómo el creyente, digamos, puede vivir su vida cristiana y no caer así gravemente o muy a menudo? ¿Cómo? ¿Cómo puede vivir una vida, digamos, que dé la talla, que pueda recibir coronas? Porque Dios quiere que el creyente reciba corona. Dios quiere que el creyente sea responsable y que vaya creciendo en su santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, hermanos. Que le demos gloria a Dios. Bueno, Dios quiere, voy a hablar en esta clase, que Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él, en Dios. Pues sin Él, como yo siempre digo, como la Escritura dice, nada podemos hacer. Pero les quiero mostrar un pasaje que muestra, digamos, la actitud de Dios contra alguien que no cree en Dios, que no cree que en Él todo se puede. Bueno, los israelitas estaban, digamos, tentando a Dios en su corazón, dice el Salmo 78, 18, pidiendo comida a su gusto, les tentaban a Dios. Dice el Salmos 78, versículo 21 al 22. Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. No habían creído en Dios ni habían confiado en su salvación. Eso es, digamos, lo que más le duele, por así decirlo, a Dios. Hablando de una manera, digamos, humana de Dios, que le duele. Pues a Dios no le duele porque Él es Dios, pero de una manera humana a veces la Escritura habla de Dios. ¿Y qué le duele? La incredulidad nuestra. Eso es lo peor para Él. Mira, nosotros podemos sí vencer al pecado, podemos, solo hay que creer en Dios. Esto es lo que Dios quiere, que confiemos en Dios para hacer todo en la vida cristiana. Pero si uno pierde eso, el creer en Dios, ahí no va a poder hacer nada. Timothy Keller dijo algo que me llamó la atención acá en su libro de Jueces, que habla también del fracaso de los israelitas, que viene al caso de que nosotros podemos hacer todo en la vida cristiana y Dios quiere que hagamos todo, pues Él nos da la facultad. Miren, esto me llamó la atención. Dice, vale la pena que nos preguntemos, ¿dónde estoy diciendo yo no puedo, pero Dios está diciendo no quieres? ¿Entendieron? ¿Dónde yo en mi vida estoy diciendo no puedo hacer esto? Por ejemplo, no puedo vencer este pecado que me gusta, no puedo, caigo, no puedo. ¿Dónde estás diciendo eso? Pero que a la vez Dios está diciendo no quieres. Porque realmente nosotros en Cristo podemos decir no al pecado. Vean Romanos 6. Considérense muerto al pecado. No reine el pecado en vuestros cuerpos porque ustedes están en Cristo. Y de Él sale el poder. Se transmite esa, obra poderosa de Cristo en la cruz, hermanos, a ustedes. Entonces nosotros podemos. Y luego dice, el fracaso de Israel en obedecer se basó en que lo que ellos vieron como buenas razones, Dios dijo que eran excusas endebles. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. 1 Corintios 10, 13. Y luego dice, Dios nunca nos pondrá en una situación donde no lo podamos obedecer. Nunca existe un verdadero momento de no puedo. Los israelitas decían, ¿cuántas excusas? No, acá estamos muy, digamos, hambrientos, no tenemos la posibilidad de vivir bien aquí, no es como Egipto, no sé qué, no puedo, yo no puedo nada. Y se quejaban y se quejaban, pero Dios nunca les da una prueba donde ellos no pueden aguantar. Si ellos no pueden aguantar es culpa de ellos, de no confiar en Dios.
¿Vieron? Eso era lo que quería decir aquí de Timothy Keller. No confiar en Dios es algo grave. Otro autor que se llama Michael Barrett, nos muestra algo que generalmente pasa con los cristianos. Y muchos cristianos que no están confiando en Dios como deben. Digamos que ya deberían ser maestros, pero son un poco inmaduros en cuanto a confiar en Dios. Y ven toda la vida cristiana como si fuese un solamente seguir reglas. No hagas esto, hace esto, no hagas esto, hace esto. Pero no está basada su vida en deleitarse en Dios, en confiar en lo que Él es. Y bueno, Michael Barrett dice, yo como niño tomaba ventaja de mi seguridad corporativa, con unos cuantos, dice, y aceptación, y consecuentemente disfrutaba una felicidad relativamente, digamos, buena en la adolescencia. Y él dijo que se ganó, digamos, esa buena compañía, y ganar ventaja de esa compañía, porque un día como que peleó con uno y, oh, mira qué bien este pelea. O si no, iba a ser como esos nerds, así. Iba a estar sufriendo, así, le ponían la cabeza en el inodoro, yo qué sé, como, y no quiero decir más cosas. Bueno, dice, trágicamente, demasiados cristianos que están de hecho unidos a Cristo, no conscientemente y deliberadamente toman ventaja de la unión que ellos tienen y bueno, y todo lo que garantiza esa unión para una verdadera vida feliz en Cristo. Como resultado, estos cristianos luchan con dudas, intimidación, como el bullying, intimidación, bueno, y miedo, enfrentando los problemas de la vida y la muerte como que si estuvieran solos. Dice, muchos genuinos y sinceros creyentes, deseando con todos sus corazones servir al Señor y agradarle a Él, viven bajo una constante culpa, dice, una carga de culpa. Y ellos, bueno, llegan a concientizarse correctamente que sus mejores esfuerzos, digamos, solo sirven para pecado y son imperfecciones lo que hacen y las cosas que hacen lo hacen bajo culpa y están en constantemente búsqueda por más y más, digamos, asuntos en sus vidas para que ellos puedan rendirse y salvar sus conciencias mientras, digamos, trabajan. ¿Por qué no podemos aprender que servir al Señor bajo culpa va en contra del Evangelio? Termina así. En simples palabras, muchos cristianos viven trágicamente bajo culpa y quieren buscar hacer obras, servicios, pero bajo culpa para, digamos, aliviantar su conciencia. Pero eso va en contra del Evangelio. Dios no le gustan las obras por obrar nomás. Quiere que vos obres con fe en Cristo. Y solo así no vas a ser intimidado. No vas a sufrir, por así decirlo, bullying espiritual. Vas a tener un objetivo. Vas a estar con la ventaja de tener a Cristo con vos. Y Cristo viviendo en vos. Y tu vida va a cobrar sentido, pues la vida que Dios quiere que vivas es una vida en abundancia. Claro, aquí vamos a enfrentar problemas y no somos perfectos. Pero hay muchos cristianos, hermanos, como dice el autor y como dicen muchos y como dice la Escritura, que no están maduros en esta área. Por ejemplo, la carta de los Gálatas. Ellos querían obrar, perfeccionarse por la carne. Y bueno, estaban olvidándose del primer amor, de cómo se vive la vida cristiana. Así como comenzaron, como dice Colosenses 2:6, así como recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él. Ellos se olvidaron de andar en el Espíritu como la primera vez. ¿Cómo fue? Por la fe recibiste el Espíritu. Y ahora obra maravillas el Espíritu también, no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Gálatas 3:5. Bueno,
Les quería mostrar otro autor que habla de esto, Spurgeon. En su sermón El crecimiento en la fe, en su sermón de la fe, él dice que la fe algunas veces crece en intensidad. Dice, ustedes creen en las mismas cosas, pero ahora cuando crecen, las creen con una mayor firmeza. Y ahora, hermanos, nosotros debemos entender que debemos crecer en la fe. Crecer en la fe en Cristo y todas sus provisiones. Es la clave. Nosotros no podemos dejar de lado la fe en Cristo. De ahí depende todo. Esa es la vida cristiana, vivir por fe en Cristo y su obra. Una dependencia en el Hijo de Dios, hermanos. Debemos crecer en eso. Y yo le quería mostrar qué pasa cuando alguien no tiene mucha fe. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esos cristianos que vimos ahí en el Antiguo Testamento. Para que nosotros quieramos crecer en la fe, hermanos. Dice, hermanos y hermanas, no creo que nosotros apreciemos de manera correcta qué cosa tan mala y amarga es nuestra incredulidad. Nos preguntamos si hay realmente algún otro pecado que dé una puñalada tan directa a la verdad y a la veracidad de Dios como esto lo hace. Nos preguntamos si hay un pecado que nos ensucie más o que deshonre más a Dios. Hermanos, diariamente debemos aspirar a la más elevada fe para poder desterrar la incredulidad y así seamos librados de constante pecado. El crecimiento en la fe también es necesario para nuestra santificación. Es por fe que el pecado es sometido y todas nuestras gracias crecen. A menos que la fe sea robusta, no podemos esperar lograr progresos hacia la perfección. La santificación es diaria e incesante. Es obrada en nuestros pensamientos y en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero la fe en la sangre preciosa del Hijo de Dios es el grandioso instrumento que Él usa para esa santificación. Vencemos el pecado por medio de la sangre del Cordero aplicada a nosotros con el hisopo de la fe día con día. Hermanos, si descuidan su fe, pronto descubrirán que sin importar cuántos se esfuercen, sus esfuerzos serán totalmente vanos para avanzar en otras gracias. Fe, fe, fe. Este es el tanque. Y si no está lo suficientemente lleno, la tubería pronto se secará. Debemos tener fe, hermanos. Como dijo Spurgeon, para la santificación, para el servicio cristiano, fe. De nada servirán nuestros esfuerzos si no crecemos en fe, en la sangre del Hijo de Dios, en todo lo que Él hizo. Así tenemos ventaja en la vida cristiana. Así tenemos una buena compañía y vamos a tener una vida feliz, como dijo una adolescencia feliz donde no te hagan bullying y no seas intimidado por nada en la vida cristiana. Hermanos, otro autor que les quería mostrar que habla sobre esto es Augustus Nicodemos, un pastor presbiteriano, un presbítero que ahora está en Brasil. Él dijo que él era creyente, pero vivió sus 2 primeros años de convertido como un miserable, porque quería esforzarse por sus propias fuerzas y caía en el pecado, caía y no podía hacer lo que él quería. Dice, y en aquel día cuando él iba a predicar Juan 10 y vio que yo, quiero darles vida y una vida en abundancia, algo así como dijo Jesús, ahí cambió su vida. Dijo, en aquel día mi vida cambió, dice. Yo creo que comencé a quedarme más maduro y a vivir una vida más santa después que yo entendí cuál es el papel de la ley y no es santificarme, dice. El papel de la ley no es santificarme, dijo.
La ley viene para mostrar que yo soy un pecador condenado, que merezco la ira de Dios, pero alguien que cumplió la ley por mí, Él me da fuerza. Hay alguien que cumplió la ley por mí. Él me da fuerza y de gracia, dice Cristo, que me perdona mis pecados y me conduce a la luz por la obediencia a Dios. Ese es el tema del capítulo final de la carta a los Gálatas, dice. Y dice, ¿y cómo es importante en estos días de hoy? Así cuando vos encontrás tanta gente creyente de verdad, más que todavía no aprendió el camino de la victoria sobre el pecado. Y queda en ese pecar y confesar, cayendo, levantándose, cayéndose, levantándose. Y luego dice, cuando la gente aprende a andar en el Espíritu, la vida de la gente adquiere una constancia mucho mayor de lo que vos estabas tentado antes a hacerlo por tus propios esfuerzos carnales. Esto era lo que les quería mostrar de estos autores, hermanos. Todos ellos, ¿qué tienen en común? Estos autores que explican la Biblia. Todos ellos saben la importancia de vivir con fe en Cristo, no teniendo una incredulidad, pues la incredulidad da una puñalada, por así decirlo, a Dios. ¿Por qué? Pensemos, Dios el Padre envió a su Hijo amado para que Él sea glorificado en nosotros, para que su Hijo sea glorificado cuando nosotros dependamos de Él y lo honremos. Besad al Hijo, dice Salmos 2.8, y honradle a Él, para que no sea que le sorprenda en ira de Dios. Nosotros debemos honrar al Hijo, a aquel a quien el Padre tiene contentamiento. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana sin el Hijo, le estamos pisoteando a su Hijo amado. En cambio, si nosotros vivimos la vida sabiendo que no podemos por nuestras propias hacer nada, ni mover un dedito meñique en la vida espiritual, si nosotros sabemos eso y queremos depender de Cristo y entregar todas nuestras cargas, entregar todos nuestros ministerios a Dios en Cristo, en comunión con Él, así le estamos poniendo la corona al Hijo de Dios. Estamos glorificando y Dios nos va a bendecir así, porque estamos dependiendo por fe en el Hijo, en su Hijo amado. Así Dios nos bendice. De otra manera, Dios a muchos que le está castigando más, hermanos. Y muchos caen y se levantan, caen, porque no aprenden esta vida como los Gálatas no aprendían. La vida de la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Espero que esto les haya ayudado a ser un cristiano consecuente y constante, hermanos, para no caer en el pecado. Como dijo Tim Keller, que nosotros debemos preguntar, ¿en dónde en mi vida yo estoy diciendo no puedo? Pero mientras Dios nos está diciendo no quieres. ¿Dónde? Que tengan un buen día en Cristo Jesús.